Buenos días. Nosotros somos el equipo número 2 y expondremos el tema capacidad de carga. El equipo está conformado por García Sotelo, González Berriozábal, Guerrero Guerra, Nieto Fragoso y Torres Rodríguez. ¿Le puedes cambiar, por favor? Bueno, pues el objetivo es comprender las interacciones que existen entre las cargas aplicadas y el terreno, así como también analizar y describir procedimientos que permitan el cálculo de la capacidad de carga de las cimentaciones propuestas. Bueno, pues como ya sabemos, una cimentación tiene el trabajo de transferir las cargas de la estructura al suelo. Cuando esto sucede, la presión o el esfuerzo de la fundación entrega al terreno se distribuye en el medio considerado, en este caso el suelo, y pues bueno, a su vez se disipa. Existen varios tipos de cimentaciones que a pesar de esencialmente desempeñar el mismo trabajo, trabajan con el suelo de forma distinta, adecuándose a las necesidades de la obra y el terreno en que ésta se esté desarrollando. En este caso, pues tenemos dos ejemplos, las cimentaciones superficiales, que como su nombre pues lo indica, trabajan en alturas relativamente pequeñas y pues el suelo en que se desplantan, estas cimentaciones pues pueden permitirlo. Por el caso contrario, también existen las cimentaciones profundas, las cuales se extienden desde la superficie hasta un estrato del suelo que sea capaz de soportar el esfuerzo aplicado. ¿Le puedes cambiar, por favor? ¿Qué tal? Buenas noches, Nieto Fragoso. Bien, entrando con el tema 3.1, que son teorías de capacidad de carga. Bueno, menciona que las cimentaciones se denominan capacidad portante a la capacidad del terreno para soportar las cargas aplicadas sobre él. Técnicamente, la capacidad portante es la máxima presión, medio de contacto entre la cimentación y el terreno, tal que no se produzca un fallo por cortante en el suelo. Y nos menciona que, pues bueno, la capacidad portante debe ser admisible y debe estar basada en uno de los siguientes criterios o factores funcionales que nos mencionan aquí. Y debe ser que la función del terreno de la cimentación sea soportar una determinada tensión, independientemente de la deformación que pueda llegar a tener, dada la capacidad portante, y se denomina la carga de hundimiento. Y también que lo que se busca tener es un equilibrio entre la tensión aplicada al terreno y la deformación sufrida por este, y deberá calcularse la capacidad portante a partir de criterios de asiento admisible. ¿Me apoyas con la que sigue, por favor, amigo? Ok. Capacidad de carga. Primero hay que entender qué es como tal, o cuáles son las características de este término. Y pues bueno, aquí nos menciona que la capacidad de carga es una característica de cada sistema de suelo de cimentación y no solo una cualidad intrínseca del suelo. Los distintos tipos de suelos los distintos tipos de suelo suelen ser diferentes en la capacidad de carga, pero también ocurre que en un suelo específico dicha capacidad varía con el tipo, forma y tamaño y profundidad del elemento de cimentación que se va a usar para la aplicación de una presión. En el cual pues también nos menciona que va a haber una teoría en la cual se postula un mecanismo de falla y determina la tensión Q en términos de la resistencia del corte del suelo movilizada en la falla y de la geometría del problema. Y bueno, tenemos aquí pues un pequeño diagrama en el cual pues se muestra un poco más las, la carga que se genera. Más adelante vamos a ver un poquito más de esto. ¿Me apoyas con el siguiente, amigo, por favor? Bien, una de las teorías es una solución que dio Prandtl. Y bueno, nos menciona que en 1920 él estudió un problema y de una dilatación donde menciona que es un medio semi-infinito, homogéneo e isótropo, al igual que rígido y plástico, por un elemento rígido en longitud infinita con base plana, considerando que el contacto entre el elemento y el medio era perfectamente liso. Propuso el mecanismo de falla que se ilustra en la figura que tenemos aquí al lado. Y el problema consiste en determinar la máxima presión que puede aplicarse al elemento rígido sin que penetre en el medio semiinfinito, y a este valor pues se denomina carga de límite. Y abajo pues también nos coloca una fórmula en la cual la presión límite se puede calcular o puede ponerse en la superficie A y B, que nos muestra aquí en el diagrama, y esta está dada por el valor de Q máximo, y es igual a pi más 2 por C.
Puedes apoyar con el siguiente, compañero, por favor. Bien, la teoría de Terzaghi, esta teoría es la que más se usa comúnmente hasta la actualidad, es la que se puede mencionar como la más exacta a veces. Y pues aquí nos menciona que es uno de los primeros esfuerzos para adaptar a la mecánica de suelos los resultados de la mecánica del medio continuo. La teoría cubre el caso más general de suelos con cohesión y la fricción. La teoría de Terzaghi es posiblemente la más usada para el cálculo de capacidad de carga en el caso de cimientos pocos profundos. Y bueno, aquí tenemos un diagrama en el cual pues, nos menciona las variables, que peso específico lo encontramos como gamma, cohesión como C y ángulo de fricción como phi. Y bueno, pues aquí nos coloca unos valores. Como podemos notar, pues menciona que toda la carga que se genera son en espejo completamente, tanto del lado derecho como del lado izquierdo. Y pues los ángulos al final también siguen siendo los mismos, tanto de un lado como del otro. Pues voy a con la siguiente conmigo. También en esta teoría pues nos menciona que va a haber fallas en el suelo por capacidad de carga y esto debido a su naturaleza. Encontramos tres tipos, que es la falla general por corte, la falla loca de corte y falla de corte por punzonamiento. Falla general por corte la tenemos aquí en el diagrama encontrado con el inciso A, con una pequeña gráfica o un diagrama que nos menciona que pues el asentamiento y la carga de unidad de área va avanzando. En cuanto más le tenemos carga de unidad de área, llega un punto en el que pues ya hay una falla como tal. En la parte B, que es la falla loca de corte, igual aquí nos menciona que tenemos dos capacidades de carga como tal y nos encontramos que pues igual nos genera una falla por donde están las líneas punteadas, que son las partes de los costados de las como esferas. En la parte de arriba me faltó mencionar que la falla se genera arriba, lo que hace que hay como un ligero abultamiento y esto hace que como que ligeramente haga una pequeña hundidura. Y la parte última que es falla de corte por funcionamiento, en esta parte literalmente falla de las esquinas de nuestra cimentación o en este caso por hacer nuestra edificación o la carga que se genere, falla literalmente de las esquinas, donde podemos notar ahí en el diagrama, donde dice superficie de falla, ahí es donde se genera la falla en la parte del funcionamiento. ¿Me apoyas con la siguiente, amigo? Bien, aquí también nos encontramos con el diagrama pasado. Y bueno, aquí también nos menciona que Terzaghi sugirió que para una cimentación corrida, es decir, cuando la relación H entre longitud de la cimentación tiende a cero, la superficie de falla en el suelo bajo carga última puede suponerse similar a la mostrada en la figura 3.5 y el efecto del suelo arriba del fondo de la cimentación puede también suponerse reemplazado por una sobrecarga equivalente efectiva que con esta ecuación, que es igual a Q, igual a Y sobre DF, que DF pues vendría siendo como la, la, la profundidad de nuestra cimentación. Ya pues aquí nos menciona que Y es el peso específico del suelo y la zona de fallo bajo la cimentación puede separarse en tres partes, como ahí nos menciona, 1, 2 y 3 en el diagrama del modelo de Terzaghi. ¿Me apoyas con la siguiente, amigo? Cambiando a otra teoría, tenemos la teoría de Meyerhoff. Y nos menciona aquí que las ecuaciones de capacidad de carga última presentadas en las ecuaciones son únicamente para cimentaciones continuas, como la que tenemos abajo, cuadradas y circulares. Estas no se aplican al caso de cimentaciones rectangulares, donde O tiende a ser menor que B y L tiende a ser igual menor que 1. Además, las ecuaciones no toman en cuenta la resistencia cortante a lo largo de la superficie de la falla en el suelo arriba del fondo de la cimentación. La cimentación puede estar inclinada para tomar en cuenta todos los factores. Meyerhoff sugirió la siguiente fórmula de ecuación general de capacidad de apoyo, donde, bueno, se alcanza a distinguir muy poco, la verdad, pero nos encontramos que es una ecuación con bastantes variables, en la cual pues, más adelante voy a especificar un poquito más cuál es el significado de cada una de estas. ¿Y me puedes apoyar, amigo, por favor? Aquí nos menciona, pues bueno, ya las variables más a fondo que encontramos en la ecuación general. Y nos menciona que C pues, es igual a la cohesión, Q, esfuerzo efectivo a nivel del fondo de la cimentación, gamma, el peso específico del suelo,
B, el ancho de la cimentación o diámetro para una cimentación circular en el caso de que sea así. FCS, factores de corrección por forma del cimiento que depende de la cohesión. FQS, factores de corrección por forma del cimiento que depende de la sobrecarga. F gamma S, factores de corrección por forma del cimiento que depende del peso específico. FCD, factor de corrección por profundidad de cimentación, de cimiento, perdón, que depende de la cohesión. FQD, factor de corrección por profundidad de cimiento que depende de la sobrecarga. Q y F gamma D, factor de corrección por profundidad de cimiento que depende del peso específico. ¿Me apoyas con la siguiente, amigo, por favor? Bien, la teoría de la capacidad de carga de Bessick es una ecuación desarrollada por él mismo y pues bueno, es una alternativa que se usa o es prácticamente desarrollada por Terzaghi, donde los valores de carga que se usan son más amplios y de condiciones geométricas. Su mayor desventaja es su complejidad. La ecuación prácticamente se mantiene la misma que la de Terzaghi, se maneja la misma. Lo único que se adiciona o que cambia o que hace que esta sea un poco diferente son los varios factores que se utilizan de igual forma. Y pues aquí nos mencionan algunos, que es SC, factores de corrección por forma del cimiento que depende de la cohesión. SQ, que es factores de corrección por forma del cimiento que dependen de la sobrecarga. Me parece que aquí era S gamma, solamente que no sé por qué me aparece como signo de interrogación, que son factores de corrección por forma del cimiento que dependen del peso específico. Aquí es DC, factores de corrección por profundidad del cimiento que dependen de la ecuación igual. Y DQ, factores de corrección por profundidad del cimiento que dependen de la sobrecarga. Más adelante tenemos más factores. ¿Me puedes apoyar, amigo, por favor, con la siguiente? Gracias. Tenemos igual aquí también creo que era de gamma no recuerdo la otra subíndice, factores de corrección por profundidad del cimiento que depende del peso específico. Tenemos IC, factores de corrección por inclinación de carga del cimiento que depende de la cohesión. IQ, factores de corrección por inclinación de carga del cimiento que depende de la sobrecarga. Aquí también es I gamma, factores de corrección por inclinación de carga del cimiento que depende del peso específico. BC, factores de corrección por inclinación de base del cimiento que depende de la cohesión. BQ, igual factores de corrección por inclinación de la base del cimiento que depende de la sobrecarga. Y la última, si no me recuerdo, era B gamma S, que era factores de corrección por inclinación de la base del cimiento que depende del peso específico igual. Y pues bueno, esas serían las teorías más comunes, en la cual, pues bueno, encontramos que Terzaghi prácticamente la que más se emplea para cálculos más exactos, siempre y cuando pues también las cimentaciones no lleguen a ser tan profundas o en este caso, y pues bueno, es la más utilizada hasta hoy en día. Listo, puedes apoyar con la siguiente, amigo, por favor. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Benjamín Teo García Sotelo y yo les voy a hablar del tema 3.2, que es interacción suelo-estructura. Bueno, para esto debemos entender qué es lo que nos quiere decir estos dos conceptos en unión y debemos entender al suelo interacción-estructura como a los esfuerzos y o deformaciones que se presentan tanto en el suelo como en la estructura debido a la interacción que existe entre ambos. Esto es causada por la diferencia entre las rigideces y los materiales que los constituyen a ambos, ya que no siempre van a ser los mismos o pueden ser similares, mas no iguales. La interacción suelo-estructura se refiere a la relación y el comportamiento mutuo entre el edificio y o la estructura construida y el suelo sobre el cual ésta se va a ir asentando. Esta interacción es de gran importancia en la ingeniería civil y la construcción, ya que puede afectar significativamente la estabilidad y el rendimiento de la estructura. Bueno, los movimientos de terreno de apoyo se experimentan debido a cierta presencia en la estructura
y esto va a ser menos significativo mientras más rígido sea el suelo en relación a la rigidez que va a tener la cimentación que estaremos llevando a cabo o que posteriormente se va a llevar a cabo. Esta se muestra en la figura que está aquí a continuación, donde en el punto de la estructura se puede modelar como empotrada para realizar el análisis sísmico, sin considerar los efectos de la interacción dinámica del suelo en la estructura. Bueno, como aquí podemos observar en la figura, nos dice que las diferencias de movimientos entre el punto A y el punto A' son pequeñas debido a que el suelo es muy rígido. En la primera imagen podemos observar que está un poquito más hacia la derecha, mientras que en la segunda está un poquito más a la izquierda. Como dice, las diferencias son muy pocas, ya que el suelo es muy rígido y también es muy poca en comparación a la cimentación que tenemos aquí mismo. Bueno, continuando, podríamos decir que los desplazamientos diferenciales de las estructuras deben de ser iguales a los originados en la superficie de apoyo de esta cimentación. Así, pues la estructura, junto con las cargas que están sobre esta y las reacciones que va a provocar el suelo, van a sujetar a una determinada configuración sobre esta, igual a la que el suelo va a adoptar debido a las reacciones que el suelo va a aportar a la estructura y el equilibrio que va a tener la cimentación. La configuración se refiere a los esfuerzos y las deformaciones en la superficie que entran en contacto dependiendo con la rigidez que va a tener la estructura en la cimentación, de la deformabilidad del subsuelo y de la distribución de cargas que se apliquen a la estructura de la cimentación. Bueno, ahora vamos a continuar con la interacción, que es la estructura de cimentación y el suelo. Va a consistir en encontrar un sistema de reacciones que aplicadas simultáneamente a la estructura y la cimentación, a la masa del suelo van a producir la misma configuración de la que hemos hablado antes, eh, solo que va a existir una pequeña diferencia entre los dos elementos. ¿Esto qué quiere decir? Que dependiendo de las reacciones y al ecosistema en el que va a estar en el suelo, va a ser la reacción que van a tener los elementos de la cimentación, ya que puede comportarse de una manera más rígida o esta puede ser, por decirlo de alguna manera, más débil. El procedimiento de establecer las expresiones de compatibilidad para el cálculo de estos esfuerzos se va a designar delante por el ICE, que es la interacción del suelo-estructura. Bueno, continuando, que es obvio que la masa del subsuelo donde vamos a apoyar esta estructura de cimentación no la vamos a poder simplificar suponiendo que está constituida de elementos aislados a esta. Si vamos a querer obtener buena precisión en nuestros cálculos, vamos a tener que sí o sí tomar la masa del suelo como el medio continuo donde va a continuar esta acción en el punto I de la masa, que va a ejercer la influencia en otro punto que vamos a conocer como J. Así, para el cálculo de los esfuerzos, hacemos uso de la teoría de elasticidad que ya conocemos anteriormente. La rigidez de la estructura de la cimentación y la contribución a que está va a aportar a la superestructura cosas muy importantes, como lo es qué tan rígido va a ser, de qué manera se va a comportar el suelo y datos que posteriormente vamos a proporcionar. Esta incertidumbre va a existir cuando en la estructura de cimentación se construye dentro de concreto armado. Todo esto para conocer el módulo de deformación unitaria, el cual es bien sabido, aumenta con el tiempo, como lo dijo Seibert. Así vamos a poder este, deducir que la ISE, que es la interacción suelo-estructura, recién construida es diferente a medida como va pasando el tiempo. Esto es obvio ya que puede o no el suelo cambiar dependiendo al contenido de humedad, a cómo pasen los años, a conforme se comporte la tundra, etcétera. Y esto va a ser un determinado tiempo o un tiempo suficiente para el cual ya no va a aumentar la deformación plastoviscosas del concreto cuando la configuración alcanza una posición estable. En lo que respecta al suelo, y principalmente a suelos arcillosos, que son los más expansivos, y a los saturados, donde se presentan propiedades dependientes del tiempo, podrá decirse que los esfuerzos de contacto también van a variar en función del tiempo que va a transcurrir
cuando ya tengamos la estructura o la superestructura o la misma cimentación, haciendo cambiar los elementos de estabilidad de esta estructura de cimentación. Y bueno, ya como conclusión a este tema, podemos decir que la ISE o interacción suelo-estructura es un aspecto crítico en la ingeniería civil, o sea, súper importante, o sí de los más importantes, ya que a un mal entendimiento o mal manejo de este puede llevar problemas de asentamiento, como lo hemos visto antes, que esto nos puede provocar problemas, ya sea pase mucho tiempo o en el mismo tiempo donde estamos nosotros llevando a cabo la obra. O incluso un colapso de las estructuras, como se los he dicho, puede ser la inestabilidad de esta, que al momento de un sismo, esta resista mucho menos o inclusive no resista nada, o al mismo colapso conforme vaya pasando el tiempo. Por lo tanto, es esencial llevar a cabo un estudio detallado del suelo y utilizar técnicas de diseños apropiadas para garantizar la seguridad y durabilidad de las estructuras construidas sobre este. Lo que hemos visto anteriormente, debemos saber si el suelo es expansivo o no, en qué suelo estamos trabajando, si es un limo, una arcilla o algún otro tipo, para saber nosotros qué estudios o qué más le debemos de estudiar al suelo, o si inclusive le debemos de agregar otros minerales como lo hemos estado haciendo, o saber qué tipo de estructura debemos hacer o qué cimentación debemos hacer, o qué otros análisis o estudios o mejoras podemos hacer en nuestra cimentación para posteriormente que la estructura quede más fuerte y más rígida conforme al suelo. Y bueno, creo que esto sería todo de mi parte. Muchas gracias. ¿Le pueden cambiar, por favor? Bueno, pues continuando con el tema 3.3, cálculo de capacidad en cimentaciones superficiales, pues debemos saber que estas son aquellas cuya profundidad de desplante, en este caso, se representa por las letras de F. Es menor el ancho de esta, pero también se sugiere que se tomen como cimentaciones superficiales aquella cuya profundidad de desplante sea menor o igual a 3 o 4 veces al ancho de la cimentación. ¿Le puedes cambiar, por favor? Bueno, pues regularmente en este tipo de cimentaciones se encuentran las zapatas aisladas, las cimentaciones corridas y las losas de cimentación, cuyo procedimiento pues, de cálculo de capacidad de carga se tratará más adelante. En este caso, pues en la zapata aislada son elementos estructurales, por lo general de forma cuadrada o rectangular, a veces circular, que se construyen para poder transmitir la carga de las columnas hacia el suelo por medio de una mayor área para disminuir la presión. Y aquí podemos ver un ejemplo. En el caso de los cimientos o zapatas corridas, pues su longitud es grande en comparación con el ancho, soportan varias columnas o muros de mampostería, es una forma derivada de la zapata aislada, debido al caso en el que el suelo sea de baja resistencia que cree la necesidad de una mayor área de repartición o en caso de que se deban transmitir mayores cargas hacia el suelo. ¿Le puedes cambiar, por favor? Aquí tenemos unos datos de laboratorio. Son unos ejemplos de cimentaciones superficiales, son los más comunes. Esta tabla pues fue elaborada por un laboratorio de mecánica de suelos. En los ensayos tenemos la prueba triaxial y tenemos el tipo de suelo. En el caso del limoso arenoso color café, tenemos que un ángulo pues tiene aproximadamente 32.27 grados, la cohesión del suelo 7.3 y un peso específico de 1.77. En el limo arenoso arcilloso color café, ángulo de 25.21 grados, 1.4 y 1.54 de peso específico. Y así están algunos otros tipos de suelo. También, pues este tipo de cálculos se representa o se calculan con la ecuación de Terzaghi, que como podemos ver tiene diferentes variables. En este caso, pues la C representa la cohesión del suelo, N con coeficiente C representa
a factores de capacidad de carga que posteriormente pues los voy a explicar. También gamma representa el peso específico del suelo y Q se calcula multiplicando gamma por DF, que en este caso, bueno, como ya se los dije, es la profundidad de desplante. ¿Le puedes cambiar, por favor? En NC, NQ y N gamma son factores de capacidad de carga. Estos son adimensionales y se encuentran en función del ángulo de fricción interna del suelo. Aquí están unas fórmulas con las cuales se calculan y pues realmente es una forma muy sencilla. Aquí también encontramos una variable distinta que es K, P gamma, coeficiente de empuje pasivo. Bueno, también está la fórmula con la que se puede calcular y pues realmente es una forma muy sencilla. En el caso de cimentaciones cuadradas o circulares, pues la ecuación puede modificarse. Solamente cambian los valores como se pueden observar, 0.4 y 0.3. También encontramos una variable B, que esta es la dimensión de cada lado de la cimentación. En el caso de, pues, de cimentaciones cuadradas, para cimentaciones circulares, pues B es el diámetro de la cimentación. ¿Le puedes cambiar, por favor? En los factores de seguridad, pues la capacidad de carga admisible se representa por Q y tenemos a la abreviación de admisible. Bueno, pues consiste en una reducción de la capacidad de carga última con la aplicación de un factor de seguridad que pues se representa con las letras FS. Y pues tenemos la división de carga última sobre el factor de seguridad. La capacidad de carga última neta es la carga última menos el exceso de presión de sobrecarga producida por el suelo alrededor de la cimentación y puede utilizarse en caso de que la diferencia entre el peso específico del suelo y el concreto sea considerado pequeña. Tenemos Q neta, que es igual a carga última, pues menos Q, donde Q neta, que se representa también con la U, es la capacidad de carga última neta. Y pues aquí tenemos la división, que como anteriormente pues también ya lo había explicado, Q se calcula con el peso específico por la profundidad de desplante. Y pues bueno, por lo tanto también el factor de seguridad para todos los casos puede ser de 3. ¿Le puedes cambiar? Buenas noches, mi nombre es Ángel Guerrero Guerra y voy a hablar sobre el cálculo de capacidad. Empecemos por mencionar que la capacidad de carga de un pilote QU está dada por una ecuación simple. Es básicamente una suma que se cita a continuación. Pues QU es igual a QP más QS. QP es la capacidad de carga de punta del pilote y QS es la resistencia del suelo, que más adelante vamos a ver cómo se calculan esas dos. Primero empezando por el cálculo de QP. Las cimentaciones con pilotes, a pesar de que son es la que vemos a continuación. Siguiente diapositiva, por favor. Esta fórmula ciertas modificaciones para usarla. Lo primero que tenemos que cambiar el valor B, ya que la notación en pilotes es esta letra la que nos representa la medida de nuestro pilote. Al mismo tiempo, nosotros vamos a considerar que ya estamos calculando la capacidad de carga en la parte de abajo del pilote, entonces QU es igual a QP. Diapositiva, por favor. Ahora, si nosotros digamos que el diámetro del pilote D es relativamente pequeño, el primer término de esta ecuación se puede eliminar sin que haya una diferencia considerable en la determinación de la capacidad de carga.
con lo que finalmente nos queda la ecuación QP es igual a C por NC más Q por NQ. NC y NQ, como ya lo mencionaron anteriormente, son factores que se determinan aparte. En esta ecuación C es la ecuación del suelo, y también hay que notar que en el caso de Q lo estamos cambiando por el valor de Q. Por lo tanto, aquí estamos hablando del esfuerzo vertical y no del esfuerzo general que tengamos sobre la cimentación. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, además tenemos otra variación para una fórmula, pilotes de punta. La capacidad de carga de un pilote de punta, expresada como una fuerza, se determina multiplicando el esfuerzo que obtengamos por el área transversal del pilote y se puede representar de la siguiente forma. UP es igual al área del pilote por el esfuerzo transversal del pilote, que como nosotros ya tenemos el esfuerzo del pilote, lo podemos la fórmula y nos queda como está en esa esquina. Ahora, esta fórmula la vamos a utilizar dependiendo del tipo de pilote que nosotros estemos trabajando. Las fórmulas que ya mencioné anteriormente es para el primer caso que tenemos a la izquierda, y esta fórmula que estoy mencionando ahora es para los que tenemos de la derecha. Es decir, las primeras son para los pilotes que trabajan con la cohesión del suelo y tienen una presión de este que los mantiene estables, mientras que los pilotes en punta son los que se encajan hasta un estrato resistente. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora tenemos el método Meyer-Wolf para la resistencia del punto límite. Meyer-Wolf en sus estudios se dio cuenta de que la carga puntual QP de un pilote de arena generalmente aumenta con la profundidad de empotramiento en el estrato de soporte, y esta alcanza un valor máximo en una relación de empotramiento LB-D. En este caso, LB es qué tan adentro de nuestro estrato resistente esté metido nuestro pilote, y D es el diámetro de nuestro pilote. Una vez que nosotros pasemos por este límite, nuestra resistencia QP ya no va a aumentar, se va a mantener estable, como podemos observar en la gráfica de la derecha, donde tenemos la resistencia de la punta unitaria, y del otro lado tenemos la relación LD sobre LB. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, la resistencia, este punto en el que nuestra resistencia ya no va a aumentar, se determina con la siguiente fórmula. 0.5 PA por NQ por la tangente del ángulo. PA es la presión atmosférica, que en este caso es de 100 kilonewtons por metro cuadrado, y el ángulo de fricción efectivo del suelo que nosotros estemos utilizando como apoyo. Siguiente diapositiva. Ahora, una vez que nosotros ya calculamos, nos queda QS, la resistencia a la fricción. La resistencia a la fricción se calcula con la sumatoria que podemos ver en la diapositiva, donde P es el perímetro de la sección de nuestro pilote. Como bien sabemos, los pilotes generalmente tienen una forma circular, por lo tanto sería delta L es la longitud incremental sobre la cual P y F se consideran constantes, es decir, tan abajo en el estrato está incrustado nuestro pilote. F es la resistencia unitaria de la fricción a cualquier profundidad. Y siguiente diapositiva, por favor. Nosotros tenemos que determinar aparte la resistencia a la fricción dependiendo de lo que estemos trabajando. En primer lugar, tenemos la resistencia a la fricción en la arena, que es la fórmula que podemos ver en la diapositiva, en la cual K es el coeficiente efectivo de presión de tierra, sigma es el esfuerzo vertical efectivo que nosotros tengamos en ese punto en el que le estemos calculando, y el último es el ángulo de la fricción de suelo pilote, o es el ángulo que nosotros estemos encajando nuestro pilote. Para los valores de K tenemos una tabla que yo extraje del libro de Braja,
que son valores que se nos recomienda utilizarlos en la ecuación, y el proceso constructivo que nosotros utilicemos al momento de encajar nuestros pilotes es la fórmula que vamos a utilizar. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora tenemos la resistencia, la fricción en arcilla, que es igual al esfuerzo efectivo vertical por la constante B. La constante B es el resultado de multiplicar K por la tangente del ángulo. K en este caso es otro valor aparte del de la fórmula anterior. En este caso se llama coeficiente de presión de tierra, que como podemos ver abajo, varía su forma de calcularlo de acuerdo a las características de la arcilla con la que estemos trabajando. Y el ángulo de fricción interna es el otro valor. Siguiente diapositiva. Y por último, como ya se ha mencionado antes, una vez que nosotros ya terminemos de calcular QU, tenemos que aplicar una última fórmula, que es la carga previsible, que es con la que al final del día nosotros vamos a trabajar para diseñar nuestra cimentación, la cual explicó anteriormente mi compañera. Y eso sería todo. Gracias. Hola, buenas noches. Mi nombre es Gabriel Alain González Berriozábal y yo voy a exponer sobre los softwares de aplicación. El primer software que tenemos de aplicación es LoadCap. LoadCap se dice que es un software para calcular la capacidad de carga y los asientos de cimentaciones en terrenos sueltos y rocosos. Esto va a ser según los métodos de Terzaghi, Meyerhoff, Hansen, Basic, Bridge-Hansen, Richards y Meyerhoff y Anna. Geostru también cuenta con un software llamado MP. MP es un programa que se usa para el cálculo de la capacidad de carga del terreno de cimentación de un pilote o un micropilote grabado con una distribución cualquiera de cargas. Esto bajo el momento, esfuerzo normal y corte. Este efectúa además el cálculo estructural dimensionando la armadura longitudinal y los estribos. El cálculo de capacidad portante con fórmulas estáticas y dinámicas, asientos con Fleming y cargas para un grupo de pilotes. Lamentablemente, este paquete de softwares es de pago. Sin embargo, es uno de los más completos que podemos encontrar. ¿Le puedes cambiar, por favor? Bueno, segundo tenemos Excel. Excel es un programa que ya conocemos todos. Es un programa muy útil, ya que es capaz de realizar estos cálculos. El único inconveniente que podemos encontrar con Excel es que nosotros debemos de programar estos cálculos. Y en dado caso de que no los llegamos a programar bien, podremos tener errores. Para las computadoras nuevas, es de pago. Se paga una suscripción de un año o así, pero es para el paquete completo de Office, que incluye Word, PowerPoint, Excel y otros demás programas. Pero en computadoras de antes también se puede encontrar de manera gratuita, o incluso hay computadoras que ya lo traen instalado y no te pide que realices un pago. ¿Le puedes cambiar, por favor? Por tercer software tenemos GGU. GGU en Latinoamérica es una empresa alemana que opera a un nivel internacional. Esta realiza todo tipo de consultoría en geotecnia y desarrolla software del mismo ámbito. GGU desarrolla software desde 1988, para lo cual emplea programadores a tiempo completo. Los programadores en Alemania realizan el mantenimiento y actualizaciones de los programas existentes, los cuales además van a desarrollar nuevos programas. A partir del año 2005, GGU ingresó al mercado latinoamericano. En la actualidad, estos programas pueden ser adquiridos únicamente a través de la página web de GGU Latinoamérica, el cual ahí está el link, los cuales son representantes exclusivos tanto en Latinoamérica como en España. Este también, como ya lo dije, es de pago. Sin embargo, está muy completo, ya que nos ayuda a hacer muchos cálculos de geotecnia, todos basados en los modelos que ya antes también se han mencionado. ¿Le puedes cambiar, por favor? El siguiente sería G05. G05 se dice que es un paquete muy poderoso de software, ya que nos sirve para resolver tareas geotécnicas, el cual va a estar basado en un conjunto completo de software.
el cual integra un dato de estudios geológicos con soluciones para todas las tareas geotécnicas avanzadas. Aunque este es de pago, es un conjunto muy complejo, ya que nos permite resolver todo tipo de problemáticas geotécnicas. Aquí tenemos algunos ejemplos, como puede ser el análisis de la estabilidad. Este análisis de la estabilidad es un análisis para estabilidad de taludes, laderas rocosas y muros de suelo reforzados. También tenemos para diseño de excavaciones, que es un diseño y verificación de estructuras de contención y muros estructurados. También tenemos el diseño de muros de contención, el cual es un análisis completo de muros de gravedad. También tenemos para calcular cimentaciones superficiales, el cual va a ser un análisis de túneles, estructuras subterráneas y pozos verticales. También nos puede ayudar a hacer cimentaciones con pilotes. Esta nos va a ayudar a calcular tanto la capacidad portante y el asentamiento del pilote y un grupo de pilotes. También tenemos para cálculo de asentamientos, para asentamientos y consolidación de los suelos. Túneles y pozos también nos va a ayudar para analizar esos túneles, sus estructuras subterráneas y los pozos verticales. También tenemos el modelado geológico. Este modelado es del terreno y el subsuelo, el cual va a ser en estudios geológicos. Y también tenemos un programa que nos va a ayudar a hacer una investigación geotécnica y geológica, el cual va a estar basado en ensayos de campo. ¿Le puedes cambiar, por favor? Por último, tenemos Plint. Plint es una aplicación que se desarrolló para iOS, o sea, para los teléfonos que utilizan Apple. Esto nos va a ayudar para hacer cálculo de cimentaciones y calcular y verificar la cimentación superficial mediante el método de esfuerzos permisibles. La capacidad de carga, bueno, algunas de las características que tiene es que nos va a ayudar a hacer la capacidad de carga de cimentaciones superficiales contra la falla de corte general. Esto bajo la metodología de Hansen, drenados y no drenados, y la perforación de la metodología de Basic. Este nos puede ayudar a ser utilizada para cargas excéntricas y ser utilizado para la fundación y el suelo inclinado, así para calcular el peso de la camilla y la presión del agua si es que está presente. Puede utilizar con losa de base y la viga continua. Puedes elegir entre el sistema métrico o el británico, el cual es algo muy importante. Y también puede ayudar a hacer teorías y ecuaciones estándar para todas las fórmulas y los típicos parámetros geotécnicos disponibles. Este nos va a ayudar a dar una descripción detallada. Y como buen programa de Apple, este también es de pago. Y aunque la mayoría de programas que tenemos son de pago, o más bien casi todos, yo considero que es muy buena opción pagar por estos, ya que nos van a ayudar a facilitar todo este proceso de los cálculos y nos va a ayudar a que sea de una forma precisa. Eso sería todo de mi parte. Y bueno, ya para concluir, podemos decir que las cimentaciones son elementos estructurales de gran importancia, ya que estos nos van a permitir que una estructura sea capaz de soportar interacciones en el suelo sin recibir daños en el proceso, como les decía, de acuerdo a los estudios que tengamos, al suelo que tengamos, al tipo de cimentación que tengamos. Por lo mismo, es de suma importancia conocer la capacidad que tengan para soportar los esfuerzos que les sean aplicados, ya que de no ser así, vamos a correr el riesgo de que el proyecto no sea capaz de interacciones con el terreno en el que se desplante. Como les dije, puede haber varias cosas, agrietamientos, fallas en un sismo que puede llegar hasta el derrumbe, que la cimentación poco a poco se vaya dañando, etcétera. Y bueno, esto sería todo de nuestro equipo. Muchas gracias.